Martes, miércoles, jueves y los domingos. A mí no me nadie de Mentes Políticas. Vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada politóloga, exdiputada nacional. Bienvenida, hermana, esta noche de este tema de análisis de hermana Claudia Mayol. Muy buenas noches, un saludo a nuestro compañero el Tata Quispe, a don Santos Ramírez y a toda la audiencia de Mentes Políticas. A mí no me nadie. Gilata Santos, bienvenida esta noche. Waliki, Waleslia. Bueno, primero que nada, saludar por supuesto a nuestros televidentes que noche tras noche están compartiendo con nosotros. Muchos seguramente desde casa, compartiendo un poco, analizando la realidad política, económica, social de nuestro país. Saludarles a cada uno de ustedes, saludarles al pueblo paceño, a nuestro país, pero también a nuestros hermanos que están más allá de nuestras fronteras. Una vez más, como siempre, a la orden de nuestros televidentes. Buena noche, a sus órdenes. Bueno, vamos a presentar una nota para contextualizar el tema que vamos a debatir y discernir esta noche. Vamos a la nota, por favor. El pasado día domingo, el expresidente Evo Morales, durante el programa Evo es Pueblo, líder de los humildes, a través de la radio Causachuncoca, advirtió que en las elecciones 2025 podría ganar la derecha. Y de ser así, la culpa sería del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Y quiero decirle, si la derecha gana, por culpa de Lucho y David. Repito, si la derecha nos gana, por culpa de Lucho y David. Asimismo, expresó su disgusto con relación a la división interna del movimiento al socialismo, además de mencionar que si el presidente Luis Arce quiere ser candidato, tiene derecho, al igual que el vicepresidente David Choquehuanca, pero eso lo veremos en las internas. Que diga pues, yo que voy a ser candidato, que la lucha diga, tiene derecho. Vamos a ver las internas. A ver, me dijeron que quiere ser candidato. ¿Sí? Vamos a respetar la Constitución de las primarias. En dicha transmisión, el expresidente mostró su descontento por temas puntuales como la doble vía Santa Cruz, la corrupción, la falta de dólares, la falta de combustible, entre otros. No hay dólar, no hay plata para pagar de los diésel. Son los dos ejemplos. Confederaciones divididas, bancada dividida, corrupción, protección al narcotráfico. Ahí viene la Sonia, pero no sé cómo se llama la Sonia, viene ahora. También mencionó que tanto el presidente como el vicepresidente pueden ser candidatos, pero deben decirlo abiertamente o candidatear por partidos como el PS1 o el Movimiento Tercer Sistema. David que diga si va a ser candidato, David está con su frente amplio. En base al tercer sistema, en base a qué partido, está con su frente. Y se pongan de acuerdo, van a ir con el Partido Socialista 1, va a ver con su frente amplio, o nos van a quitar el más impresión, que diga la verdad. Finalmente, acusó al presidente de querer quitarle el MAS y PSP, y de ser así, debería decirlo abiertamente y no recurrir a una guerra sucia por redes sociales. Y no soy candidato, con mentiras, guerra sucia, no, yo soy de frente, me defiendo de frente, valientemente, no, cobardemente atacar por redes, esos panfletos que vemos. Quedan las preguntas. ¿Cuál es la estrategia de Evo Morales para aceptar competir en unas elecciones primarias? De realizarse unas elecciones, ¿el presidente Luis Arce tendría la oportunidad de ganar? De no aceptar participar en las primarias, el presidente Luis Arce podría presentarse como candidato por otro partido político. Y más importante aún, ¿quién ganaría en las elecciones primarias del movimiento al socialismo? ¿Evo Morales o Luis Arce? Bueno, buenas noches nuevamente, hermana Marianela, Walika la Gabaitaja.
Buenas noches a todo el país y estamos junto a ustedes como siempre para abordar temas en profundidad. Esta vez tienen que ver con la democracia, las democracias internas de los partidos políticos, las organizaciones políticas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Hay un ambiente anticipado a esto. El tema es: ¿será que la democracia está despatriarcalizada, descolonizada, seguirá siendo machista? ¿Qué escenario es el que nos plantea? Pues tengo mi propia postura, así que sean bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a Mí no me nadie de Mentes Políticas. Rafael. El tema de hoy es el desafío de Evo Morales, que le ha dicho al presidente: vamos a las primarias, decídanse, que hablen. Ese va a ser hoy día el tema de hoy. Pero antes de hacer el análisis, vamos a hacer la pregunta por el QR. Ustedes saquen su celular, escaneen, y la pregunta es: si hubiera las primarias, ¿quién sería el ganador? ¿Evo Morales o Luis Arce? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Quién ganaría en las primarias? Ya hubo las primarias, pero no se presentaron, no se realizó tal como estaba estipulada la normativa. Pero esta noche reitero, las primarias, ¿quién ganaría si es que existieran las primarias? ¿Evo Morales o Luis Arce Catacora? Esa es la pregunta. Hermana Marianela, el tema de hoy es lo que ha desafiado Evo Morales el día de ayer por causa Chuncoca. Vamos a las primarias, lo dijo el presidente. ¿Cuál es su opinión, hermana? Mi base de análisis, como siempre, es la Constitución Política del Estado Plurinacional. Y en este escenario, ya en otras ocasiones, hemos ido repitiendo el hecho de que el panorama político, el campo político en nuestro país sigue siendo machista patriarcal. Por tanto, pues obedece a eso, esta ya especie de cerrar puertas a otras posibilidades que vayan a contender internamente dentro del instrumento político por la soberanía de los pueblos. De hecho, debería en este momento, si todavía es instrumento, hacer que las organizaciones vayan preparando planchas, consensuando candidatos y garantizando paridad y alternancia entre mujeres y hombres. Esta anticipación a mí me suena que los derechos a las mujeres en particular nos lo van a limitar. Dada la experiencia del 2019, se han presentado candidatos únicos en los 9 frentes políticos de alcance nacional y ha sido una administración, o sea, sin democracia interna. Y por lo que hemos peleado para el Estado Plurinacional de Bolivia, lo que amplía el artículo 11 de nuestra Constitución es precisamente la democracia, ¿verdad? Es más bien intercultural. Tenemos 3 formas de democracia que garantizarnos y ojalá pues el pensamiento de todas las y los bolivianos estén en ese marco, mayor participación y garantizarnos las mujeres los espacios que corresponden. Hermana Claudia, ¿cuál es su opinión? A ver, escucharlo a su jefazo, a Evo Morales, hablar de democracia interna, de vamos a primarias, desafiar. Claro, eso además significa que está desesperado, tiene angurria de poder y eso impulsa a Evo Morales a anticipar un escenario electoral a nivel nacional. Lo que aquí nos preocupa es que, claro, Evo Morales hizo la ley, está hecha a su medida. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con las primarias. Primarias sí, pero no así, no como quiere Evo Morales. Primarias abiertas, en la que los bolivianos tomemos la decisión de quién será él o la candidata. Eso es lo que queremos los bolivianos, elegir, no que sea entre unos cuantos, entre los militantes. Habría que preguntarle a los bolivianos cuántos son militantes y de qué partidos, de qué democracia puede hablar Evo Morales cuando él se cree el dueño del movimiento al socialismo, cuando no respetó el voto de millones de bolivianos el 21F. ¿Quién garantiza que Evo Morales, dentro de su propio partido, dentro del movimiento al socialismo, respete a otro que no sea él mismo? Hermano Santos. Bien, yo creo que es un tema que va más allá simplemente de una participación en unas elecciones primarias. ¿Qué significa? Significa para nosotros que en un sistema democrático, como en todo país, es un previo al momento oficial de la voluntad del soberano.
vale decir antes de las elecciones del 2025, hay estas previas, estas primarias, pero tiene que ver con el intrapartido, no es el extra, o sea, fuera del partido. Pero la pregunta es esta: ¿qué sentido tiene en Bolivia hacer unas primarias cuando hay un solo binomio de cada partido? ¿Y quién paga ese costo económico? Ese costo económico lamentablemente lo paga el pueblo boliviano, lo paga el Tesoro General de la Nación con la plata de todos nosotros. Por ejemplo, los datos del 2019, se ha gastado más de 26 millones de bolivianos simplemente para decir lo que eligieron cada uno de los partidos, más allá que fueran de la izquierda, de la derecha, del centro. Simplemente ha servido lo que cada partido, ya de la forma, de la manera que le ha dado la gana, ha elegido su dupla y han ido a las primarias, gastar 26 millones y decir estos son los candidatos. No tiene ningún sentido. Para ir a unas primarias, requisito 1 debería decir que exista 2 o más duplas. Eso significa fortalecimiento interno del partido y mejor si este es abierto, porque eso permitiría una participación abierta. Pero aún siendo interno, fortalecería lo que pluralmente llamamos la expresión de la libertad de pensamiento, de ideología, pero además promocionaría liderazgos dentro del propio partido. Hoy, lamentablemente, estas primarias, la del 2019, ya realizadas, fue realmente un insulto a la democracia de nuestro país. A ver, ¿cuál es el espíritu de las primarias? Que las internas de los partidos, que son 11 en estos momentos, el 2019 participaron 9, que internamente cumplan la Constitución y que se vaya de 2 o más binomios, ¿no? Pero que Claudia tiene razón, o sea, está hecho a la medida de Evo, ¿no? El 2019, él solito con Linera, ¿no? Debía ser Chachahuarmi, pero solito van. Igual también la derecha va, solitos van. No ha habido tal primaria, pues no es la esencia de ese tema. Entonces, el planteamiento de Evo el día de ayer me parece total incoherencia, porque esas primarias que supuestamente podrían existir, le dice a Arce participar, vamos a las primarias. Bueno, en el estatuto del MAS te indica que tiene que tener 10 años mínimos de militancia. ¿Tiene Arce? ¿Tendrán los demás? No, ahí hay un limitante ya, ¿no? Solamente él está electoralizando, está dando las propuestas al margen que tiene que hacerse. Lo que debería de hacerse es trabajar una ley que obligue a los partidos políticos a presentarse 2 o más binomios. Y además la alternancia y paridad, ¿no? Yo he visto en la presentación, dice el líder de los humildes, el líder de los pobres, o sea, él se denomina así, pero no es así, es el que dice que defiende a las mujeres, no. En los 14 años de gobierno nunca ha llevado de vicepresidenta a una mujer, o al revés, una candidata a presidente y la vice debía ser. No ha cumplido la condición política del Estado. Entonces me parece de que Evo Morales está desesperado, sí, y está planteando cosas que no responden, no hay coherencia en estos momentos las normas. A ver, yo les decía en sentido desde la Constitución, mandato expreso, descolonización, mandato implícito, despatriarcalización. ¿Qué significa? Igualar las reglas de juego, ¿verdad? Y en este caso para las mujeres, ¿de acuerdo? Está así ahorita el sistema, hay que cambiarlo y para eso necesitamos paridad y alternancia. ¿Qué es lo que ha pasado el 2019? El 2019 se han presentado 9 partidos políticos, ¿verdad? Con alcance nacional. De los 9 partidos, solamente 3 han llevado mujer como candidata, una a la presidencia y las otras 2 como vicepresidencia. Ahora pareciera manifestarse el mismo síntoma patriarcal machista. Ahora, hacia la interna, dentro de cada estructura orgánica, ¿habrá democracia? No, y en este caso el instrumento político al que le han apegado la sigla del MAS, lo que está haciendo es reeditar esas prácticas politiqueras, cuando debería estar en plena vigencia la democracia orgánica.
Tomando en cuenta esto último, que tiene que ver con la descolonización y la despatriarcalización de la democracia en nuestro país, tiene que ver con que está pendiente todavía, en cuanto al instrumento, un Congreso, la legitimidad y legalidad de los representantes. Los sujetos ahorita están delegados por una gran base a gestionar y administrar el gobierno. Muy bien, a gestionar y administrar también el instrumento. ¿Lo estará haciendo bien o no? Los sujetos reales que deben proponer en este caso del MAS del instrumento son las organizaciones sociales a quienes van a contender, y no debe ser un solo binomio, deben ser 2, 3, 4 en democracia interna. Pero además, recientemente, hoy en la tarde, vocales del Tribunal Electoral en nuestro país, en Santa Cruz, han dado una conferencia de prensa presentando un anteproyecto de ley que obligue a cada organización política a presentar mínimamente 2 contendientes para esa democracia interna y realizar las primarias a finales del 2024 o, en su caso, a principios del 2025. Ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Como verán, coyunturas que tienen que enmarcarse a la legalidad y, además, estructuralmente volver y pensar desde esta Constitución. Hermana Claudia. Evo Morales no solamente es incoherente al desafiar al presidente Luis Arce Catacora, sino suena definitivamente desesperado. Recordemos la elección fraudulenta cuando Evo Morales se impuso dentro del movimiento al socialismo. El país, el Estado boliviano, gastó millones con un candidato único como era Evo Morales. Y reitero nuevamente, una ley hecha a la medida de su jefazo, simplemente para que los bolivianos pensemos que sí hay democracia interna. Y ahora suena exactamente igual, la desesperación total, una electoralización temprana del escenario político nacional. Y aquí, claro, hay también tontos útiles que le siguen el juego al movimiento al socialismo, que presentan ya candidaturas anticipadas, cuando en realidad el país, los bolivianos, queremos escuchar proyectos, una alternativa real, diferente a la del movimiento al socialismo. ¿Por qué don Evo Morales tiene que manejar la agenda? ¿Por qué ese desafío? ¿Por qué él se cree el opositor o el mayor opositor o el único opositor al gobierno de Luis Arce Catacora? Esas son las interrogantes. El tema de fondo aquí son los caprichos de Evo Morales, la imposición de Evo Morales en una agenda política nacional donde solamente él tiene derechos. Bien, yo creo que es importante profundizar el análisis. ¿Qué de beneficio sería para el país el ir a las elecciones primarias en las mismas condiciones que determina la ley 1096? Ninguna. El país pierde, la democracia pierde. Porque eso sería un simulacro absurdo, inválido, antidemocrático, absolutamente un gasto inútil para todos los bolivianos. Esos 26 millones podían servir para algún proyecto en beneficio de las regiones, de los municipios, del Estado. Y les explico por qué tengo esta afirmación. Porque si cada partido ha elegido su dupla, su candidato a presidente y vicepresidenta, ¿a qué va a ir otra vuelta a votar bajo convocatoria del órgano electoral y van a votar solo los militantes de cada partido? Miren, les doy porcentajes. El 2019, los partidos van a votar, no pasan la mayoría de los partidos el 3-4% de participación. En otras palabras, lo que nos demuestra las elecciones primarias, así como están, más bien es la deslegitimación de esos candidatos. Pareciera que los peores van a ir o van a ser postulados en el binomio. Hay un esencial y un principio básico. Elecciones primarias sí, es un sistema previo a elecciones generales en varias naciones en el mundo, pero tiene que ser a partir de 2 o más binomios.
Eso tiene que ser determinante. Y este es un mensaje a la Asamblea Legislativa de nuestro país, es que no podemos ir a las primarias como está en las disposiciones transitorias de la Ley 1096. Eso es gastar al insulso, mentirle a la población, y realmente ese es un tremendo engaño. Y por último, queremos decirles, hay dos preguntitas que han salido y dice alguien, si la derecha gana es por culpa de Luis y de David. ¡Wow! Miren, la estrategia en este momento es no salir del espectro de la opinión pública, y esta es una excelente estrategia, porque esta estrategia de conformación entre Evo versus Lucho David ha sacado del escenario a la oposición política. ¿Quién habla en este momento de la oposición política? Entonces nos estamos centrando en una democracia de preferencias a partir de los medios de comunicación, y lamentablemente la oposición no entra al escenario. Y creo que es un tiempo en que las minorías deban ser escuchados, protagonistas. Yo recuerdo el 2006, 2007, éramos, no sé, creo 12 parlamentarios o 18 parlamentarios, había que pelear a esa mayoría. Yo auguro, porque la democracia es de pesos y contrapesos, entonces fuerza también a las minorías para no permitir estas primarias que son absurdas para el país. Yo parto de la idea de que debe existir primarias, debe existir. Poniendo un ejemplo, digamos, del MAS, en el MAS hay liderazgos, evidentemente está conformado por organizaciones sociales, me gustaría que vayan conformando y vayan ahí, ¿no? Y que tiene que modificarse la ley, sí, porque en este caso la norma dice que el delegado es el que inscribe. Entonces el único que inscribe era Evo Morales y García Linera, es lo que hicieron. Y los otros igual son corporativos, o sea, la derecha igual tiene corporativos. Incluso hay partidos que tienen dueño, ¿no? O sea, viven de ser dueños de los partidos. Entonces, hay que democratizar esa forma de elección de los candidatos, lo hay que hacer. Pero no creo que parta del tema de Evo Morales, ¿no? Porque si lees la Constitución Política del Estado, el artículo 168 dice que el periodo de mandato es de 5 años y pueden ser electos una vez más. Es lo que dice taxativamente. No dice que pase después de 5 años, 6 años, puede ser electo indefinidamente, no establece. O sea, en ese caso, Evo Morales no estuviera habilitado para terciar, ni en las primarias ni en las elecciones generales. Pero además, el otro requisito que tiene que tener un candidato para ser presidente y vicepresidente es tener la estadía en este territorio nacional. Dice 5 años. Y Evo Morales, al día de la elección, no cumple, porque Evo Morales ha escapado la anterior elección, ha huido del país, entonces no cumple los requisitos, ¿no? Entonces el tema no tiene que partir del tema de Evo, o sea, aquí estamos hablando de Evo. El Evo está, en mi criterio, constitucionalmente inhabilitado, entonces otros actores tendrían que participar en este tema. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y luego regresamos. Vamos al corte. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Alexander Palace Hotel, las 3 estrellas más altas del mundo, ofrece habitaciones confortables, restaurante, discoteca, karaoke, plaza de comidas, salón de eventos, parqueo. Alexander Palace Hotel, orgullo de El Alto. Periodismo de investigación. Información ampliada de los temas. Análisis. Entrevistas. Con ese entusiasmo le damos la bienvenida. Expedientes F10 con Ramón Grimao. Periodismo sin matices. Domingo a las 20 horas y lunes a las 20:35.
todo el acontecer deportivo, junto a Jorge Bourgoin. Es el programa donde a usted... y Daniel Suazo. Sí, le tiramos pelota. Lunes a viernes a las 14 horas y por las noches de lunes a jueves a las 22:30 y su programa especial los viernes a las 20:35. F10 Deportes. Comenzando el día con la mejor música popular. El amor de mi vida. Acompañado de la información del acontecer diario, expresado en 2 lenguas, quechua y aymara. Acá Luis Arce, Jupaste Carancha, Berequiwa. Kai miércoles punchaipi, Cabildo Paseño. Lunes a viernes a partir de las 5 horas. Todo Gualiqui. Yo no sé qué me está pasando. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos los televidentes. Estamos debatiendo, discerniendo el desafío que ha realizado el día de ayer el expresidente Evo Morales al señor Arce Catacora, indicándole, vamos a primarias. De una vez decídanse de cara al pueblo. Es el tema que estamos debatiendo. Y la pregunta del cuere, que a los televidentes les pedimos agarrar su celular, escanear, y la pregunta es, si existieran las primarias, como establece la Constitución, las normas, ¿quién ganaría? ¿Evo Morales o Arce Catacora? Usted tiene la oportunidad de escribir y de responder esa pregunta. Bueno, vamos a seguir debatiendo ese tema, hermana Claudia. Sí, a ver, en esta segunda ronda la propuesta y el desafío para la Asamblea Legislativa Plurinacional, para opositores, para comunidad ciudadana, creemos, para el propio movimiento al socialismo, es la modificación de la ley 1096. Primarias sí, pero no así, no al capricho de don Evo Morales. Primarias sí, primarias abiertas, así como el hermano país de la Argentina. Los bolivianos tenemos derecho a elegir. No se puede imponer una vez más los caprichos de don Evo Morales, no al despilfarro. El país, los jóvenes se están yendo de Bolivia porque no hay empleo, no hay diésel, no hay dólares. Entonces, ¿primarias para qué? ¿Para hacer una pantomima de democracia? ¿Para que don Evo Morales quede satisfecho y le levanten la mano y crea que es el único? ¿Acaso el movimiento al socialismo es Evo Morales? ¿No hay más? ¿No hay otros cuadros? ¿No hay jóvenes? ¿No hay mujeres? Primarias sí, abiertas. Cuando se modifique la ley 1096 y cuando todos los bolivianos vayamos a elegir a nuestros representantes. Le tomo la palabra a don Santos Ramírez cuando hace referencia a la oposición. ¿Y qué pasa con la oposición? ¿Por qué hasta ahora la agenda política la maneja Evo Morales y sus caprichos? Que despierte la oposición, que nazca un nuevo proyecto de país, una alternativa real de poder frente al movimiento al socialismo. Bien, yo creo que es un tema muy importante, más allá de discutir de las personas, etcétera. Este es un tema estructural. El país no puede, a nombre de participación, de primarias, de democracia, seguir gastando muy contingentes o grandes sumas de dinero en desmedro del Tesoro General de la Nación. Ese dato de 26 millones de bolivianos de gastar en unas primarias a cambio de nada no tiene ningún sentido. Pero yo quiero colocar algo. Si tendría que existir primarias, yo concuerdo que tiene que haber una modificación de la ley 1096. Pero ¿qué debería de llevar esa modificación de la ley 1096? Uno, obligadamente todo partido, de la izquierda, de la derecha, del centro, debe tener 2 binomios. Ahí tiene sentido que vayamos a unas primarias, porque hay opción de elegir o al primer binomio, o al segundo, o al tercer binomio. De lo contrario, no tiene sentido. Segundo, sí o sí los binomios deben ir hombre-mujer, mujer-hombre, porque ese es un mandato constitucional. Estadísticamente, poblacionalmente también. Hay no sé si más mujeres en el país, pero hay un mandato constitucional y creo que es tiempo que vaya ese segundo requisito. Tercero, si el binomio que va a las primarias no tiene una mayoría, tal vez no un 50+1, pero un porcentaje significativo, no podría ir a las elecciones
oficiales. Sería un absurdo. Ahora han ido binomios que tienen 3%, 4%, 5%. Eso pareciera que ni la propia militancia los ha respaldado. Y por último, hagamos abierto estas primarias. ¿Cuál es el miedo? Hagamos eco del artículo 11 de la Constitución, donde la democracia ya no es solo la representativa. La democracia es la directa, la participativa de usted, ciudadano, pero también es la democracia comunitaria, municipal, distrital. Es tiempo de profundizar. O sea, no podemos seguir prometiendo más democracia cuando ya han pasado del 2009 acá más de una década. Es tiempo de evaluar y profundizar la democracia en nuestro país. Bolivia se caracteriza por ser por tener un pueblo profundamente democrático, por eso no nos aguantamos sometimientos, ni golpes, ni nada, ¿sí? Y nuestro nivel de participación siempre supera el 80%. La experiencia de las primarias en el 2019 nos ha dado un ausentismo del 90%. Haciendo cálculos sobre lo que se ha gastado, evidentemente no vale la pena gastar más de 26 millones de bolivianos en esa ni siquiera aparente democracia. Ahí estaban puros hombres patriarcas, en la mayoría dueños de los partidos. Otro dato más, de 11 partidos que tienen alcance nacional en este momento en Bolivia, uno solo tiene al frente como representante mujer, ¿no? Entonces, así está nuestra realidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la 1096 en un anterior debate dijimos que es inclusive racista porque a los indígenas originarios campesinos solo nos permite participar hasta niveles departamentales? Y en este caso el instrumento político, ¿cómo va a hacer para superar eso? Pues necesita una modificación, así como está, es inconstitucional la norma en ese parámetro. Bajo otro criterio, ¿en qué está pasando? Y dice acá el artículo 29, parágrafo 3, la alternativa que se presente un binomio, 2 o más, dicen, ¿no? Entonces, a esto es lo que los vocales de Santa Cruz, Francisco, déjenme leer el nombre, Vargas y Nancy Gutiérrez han presentado un anteproyecto de ley a la sala plena, aparentemente para obligar que vayan más de 2 binomios, o por lo menos 2 binomios, pero ¿y qué de estos otros temas que están pendientes? De pronto Sala Plena podría analizar y darnos mayor certeza con una mejor propuesta ampliada sobre esta normativa. Para evitar gastos, yo sugiero que no deberían haber primarias, deberían ser sondeos, encuestas abiertos, para que los resultados que puedan recoger las organizaciones políticas se puedan inscribir al Tribunal Electoral. Fíjense, tenemos profunda vocación democrática, pero también debemos madurar nuestro grado de participación y responsabilidad si es que se aperturara a ese nivel. A ver, yo pienso que, insisto, tiene que haber primarias abiertas, creo que hay una coincidencia en la mesa. Pero además tiene que seguir aperturándose la 1096, que ha mutilado la participación de los pueblos indígenas, ¿no? Porque a la 1096 dice solamente partidos, por eso se han vuelto varias agrupaciones, se han vuelto partido, hay 11 partidos. Y hay una discriminación cuando dice la Constitución que nos da a los indígenas la oportunidad de la participación, de acuerdo a sus costumbres. Eso se ha perdido. Ahora, ¿por qué es bien importante el tema de democratizar? Les pongo solamente ejemplos. Evo Morales tiene 64 años, Carlos de Mesa 70 años, Tuto Quiroga 63, Doria Medina 64, Luis Arce 60, David Choquehuanca 62. ¿Por qué les digo eso? Son los mismos partidos, son los mismos candidatos que hace 30 años vienen participando. O sea, quiere decirnos de que no existe liderazgo, o sea, no que existe jóvenes que quieren participar. Por eso es que existe, pues, la gente no quiere ir, no quiere apoyar y está hastiada la clase política, porque los nombres que he mencionado son los mismos que ahora pretenden ser candidatos, son los mismos que quieren participar, son los mismos que manejan la agenda política. Por eso le dije, casi sin excepción los partidos políticos tienen dueños corporativos o tienen una sola persona, tiene
tienen dueño. Entonces, como tienen dueño, no permiten la participación. Por eso es bien importante las primarias, donde sin militancia se puede, participar en las primarias. Hermana Claudia. Insistimos, ¿no? Primarias abiertas, que el pueblo boliviano elija a sus candidatos. Queremos además renovación, nuevos cuadros políticos, mujeres. El Tata Quispe tiene toda la razón. Candidatos que han fracasado frente a la elección de los bolivianos, donde no se ve propuestas renovadas, donde el único discurso es atacar al movimiento, al socialismo, a Evo Morales, pero el ciudadano quiere más, quiere escuchar cómo se va a resolver el tema de hidrocarburos, por ejemplo. ¿Qué se va a hacer? Estamos en una inminente crisis. ¿Qué va a hacer o qué van a hacer esos que creen que serán una alternativa el 2025? Eso es lo que nos debe preocupar. Si va a haber un gasto del Estado boliviano, si esa plata va a salir de los bolsillos de todos los bolivianos, entonces, a nombre de la democracia, debe existir primarias abiertas. Pero además, si don Evo Morales quiere participar, tendría pues que firmar un documento, porque ya no le creemos. No respetó el 21F, cuando Bolivia le dijo no, cuando millones de bolivianos le dijeron no, se encaprichó y a qué llegamos. Después salió llorando, huyó del país. Entonces, no le podemos creer ni tampoco podemos entrar en el juego de una persona que ha decepcionado a sus propios militantes. Vayamos más allá, hablemos de primarias. Sí, es necesario profundizar la democracia, que además está herida, una democracia muy débil, frente precisamente a los caprichos de don Evo Morales. ¿Qué pasaría si mañana fueran las elecciones primarias? Lamentablemente no ingresarían ni Evo ni Lucho. ¿Por qué? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa, Santos? ¿Por qué tienes esa afirmación? Porque el último informe del órgano electoral solo habilita a 4 fuerzas. Si bien hay 11 organizaciones políticas que están con personería jurídica, pero hay unos requisitos que cumplir en el marco de la ley 1096. Y hasta hoy han certificado que serían los demócratas, 1, Unidad Nacional, UN, 3, Movimiento Tercer Sistema y 3, Frentes Revolucionarios de Izquierda, FRI. Solamente estos 4 irían. Es más, hay un problema profundo al interior del MAS en este momento. Creo que la población conoce. Lamentablemente, por ese capricho de llevar a un congreso e imponer en ese congreso al margen de las organizaciones sociales y al margen de su propio estatuto, esta ha sido supervisada, pero un informe anula ese congreso. Hay un recurso extraordinario. Bajo el principio de preclusión, eso evidentemente no caminaba para nada, sin embargo se presentó, pero ya el órgano electoral nacional ha tomado su pronunciamiento. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué va a pasar con el MAS? Yo no lo veo una salida tan fácil al MAS, por una sencilla razón. Las organizaciones legalmente reconocidas por la Central Obrera Boliviana y reconocidas por el Ministerio de Trabajo están al lado del actual gobierno, vale decir, al lado de Lucho y al lado de David. Y las organizaciones paralelas, los que nosotros llamamos normalmente los chutos, están al lado de Evo. Pero esas organizaciones legales habilitadas ante el órgano electoral orgánicamente y legalmente al Ministerio de Trabajo no participaron. Esa es una de las razones, no solamente fueron los requisitos. Esto nos llama la atención. Cuando alguien dice, o quieren quitarme al MAS, wow, yo la verdad no sabía que había un dueño del MAS. El MAS, si bien es la legalidad, el corazón, la sustancia principal de ese proyecto político siguen siendo los humildes, siguen siendo los aymaras, los quechuas. Pues creo que las organizaciones todavía van a ser protagonistas, pero yo siento, en la misma condición como está configurado la legalidad de las primarias, no tiene sentido que el país siga perdiendo plata. Si hay modificaciones y bajo las condiciones que se comenta en el programa, evidentemente vale la pena profundizar. Simplemente validar binomios que no tiene contra quién votarse es un absurdo total seguir votando dinero en nuestro país.
Como el tema de hoy es las primarias y en el MAS, sobre todo así han propuesto, ¿no? Yo quería hablar del agua, pero bueno, ahí van. El asunto es que el instrumento ha sido parido por las organizaciones sociales, las matrices. Ellos son papá y mamá, se supone, de ese instrumento, que debió ser registrado ante el Tribunal Supremo Electoral como instrumento. Y después secundarla a otra o quitarla, se podía hacer. ¿Estas organizaciones gozan de sus derechos políticos como indígenas, originarios, campesinos? Sí. ¿Pueden retomar eso y ordenar la casa? Sí. Y cuando se ordena la casa, se pide pues cumplimiento a la Constitución, modificación de normas, también se puede pedir qué tipo de personas van a ir a competir, si se quiere, si es que hubiesen primarias. Personas que no solamente tienen que cumplir la paridad y alternancia, sino personas honestas. Así es, porque hay mujeres también que nos han hecho quedar mal, ¿verdad? Entonces tienen que ir personas idóneas y que demuestren en carrera su capacidad de hacer política. Significa capacidad de gestionar, de administrar, de articular, de tejer consensos para materializar la plurinacionalidad. Vale decir, perfiles que entiendan el desafío que nos ha planteado esta Constitución, no solo a los bolivianos, sino al mundo entero. ¿Quién tiene que ganar? Pues el pueblo, la comunidad y la vida en su conjunto tiene que ganar. Y tiene que ganar porque debemos mostrar firmeza, convicción y orden en la casa sobre todo. Y eso va para todas las organizaciones políticas también. Mira, yo creo que a Evo tienen que hacerle entender que él no está habilitado para terciar ni en las primarias ni en las elecciones nacionales. Yo no entiendo cómo hay yuncus, ¿no? Cuando hablan de despartización, hay incluso mujeres que le ensalzan a Evo Morales. Si no, escuchen el video, por favor, que tenemos listo. De esa manera. Cuando debían decirle, Evo, usted no está habilitado, no, más bien parece que le incitan para que vaya a elecciones. Por favor, el video. Él también sabrá si participa o no, pero me parece honesto que el presidente nacional del MAS, Evo Morales, haya preguntado públicamente si van o no van. Pero ya dejen de hacer esa guerra de guerrillas por abajo, ¿no? Excluyendo a la militancia, saboteando a la militancia, discriminando a la militancia, entrometiéndose políticamente en el órgano electoral. Realmente para mí, desde todo punto de vista, es imperdonable y es canalla este doble discurso del gobierno central. Ojalá don Luis Arce y don David puedan responder de manera simple, van o no van y con quién van, pero dejen de dañar la sigla que un día a ustedes los llevó a ser candidatos y ahora a ser autoridades del nivel nacional. Mira, la señora que habla es la señora Vilma Lanoca, ex ministra de Comunicación, actual concejala, anterior también concejala, perdón, era ministra de Culturas, y que dice que es el actual gobierno que le está dañando, se está intrometiendo. Pues está totalmente falso. O sea, yo pienso lo que yo veo, el presidente está gobernando, el que se está intrometiendo, el que quiere llevar en este momento a la polarización nuevamente, al debate político es Evo Morales, porque todos los domingos son los que pone en agenda mediática los temas. Cuando él se declara candidato, cuando él se declara que va a participar, indica que es dueño del MAS, etcétera, etcétera. Yo quisiera que los concejales, los asambleístas que apoyan a Evo, díganle al Evo, usted ya no está habilitado y así que usted, como ha dicho el 2019, después del referéndum, ¿acaso voy a dar golpe? Yo me voy a ir a mi tribu a criar tambaquis con mi quinceañera, a abrir mis restaurancitos. Cumple eso nomás, señor Evo Morales, porque usted, en mi criterio, en el análisis, usted no está habilitado. A ver, verla a la señora Vilma Lanoca nos trae a la memoria lo que ocurrió el 2019 frente a esa elección fraudulenta de Evo Morales, ¿no? Primero que les responda al país, a los bolivianos, ¿qué hacían esas bombas Molotov en oficinas del Ministerio de Cultura? Ese tipo de mujeres son no solamente las que hacen quedar mal a su género, sino son las que instrumentalizan la política, las que se dejan utilizar en este caso por su jefazo.
Estamos hablando de las primarias. Insisto, primarias sí, pero no así. Primarias abiertas, que no nos mientan los partidos políticos diciéndonos que es o que son primarias internas. No, queremos profundizar esta democracia que está herida ante las imposiciones, caprichos de un señor que huyó del país, de Evo Morales. Queremos primarias, sí, queremos nuevos cuadros políticos, que ya no participen los mismos, y en eso coincido con el Tata Quispe. Ya no más Carlos Mesa, ya no más Tuto Quiroga, ya no más Samuel Doria Medina, ya basta. El país quiere nuevos liderazgos, hombres, mujeres, que realmente prioricen la patria por encima de un partido político, que le hablen a los bolivianos de esa alternativa real de poder frente al movimiento al socialismo, que enamoren a los ciudadanos, que nos digan cómo vamos a resolver los problemas que tenemos ahora. Dejemos atrás el discurso solamente para darle palo al movimiento al socialismo. Propuestas reales que enamoren a los ciudadanos bolivianos. Bien, yo creo que es un tema evidentemente importante, pero tal vez muy apresurado, ¿no? Estamos al 2023 y estas primarias más o menos están sorteadas por el órgano electoral entre finales, el último trimestre del 2024 o el primer mes del 2025, considerando que a finales del 2025 tendremos las elecciones generales en nuestro país. Pero ¿qué es lo importante? En este momento, la ley 1096 ha liquidado la participación de la base. ¿Y a qué me refiero? Y ir en esas condiciones a unas primarias realmente es un absurdo. Miren, si recordamos la reforma del año 2004, hay una reforma que se gestó desde el 2002 hasta el 2004, una reforma constitucional, en la que se introdujo la participación de la ciudadanía como agrupación ciudadana, pero también como pueblos indígenas, que luego se constitucionaliza. Pero la ley 1096 dice no, ahora entramos de manera secante a sistema de partidos políticos y que agrupaciones ciudadanas no pueden participar ahora como agrupaciones, sino que se convierten a partidos políticos. En el caso de los pueblos indígenas, si bien le dejan el derecho declarado, pero no pueden ir a elecciones generales. Ese es un diseño, yo diría, maquiavélico de alguien que quiere monopolizar el derecho político de nuestro país. Y ustedes pues la saben exactamente a quién nos referimos. Por lo tanto, la 1096 no solo tiene que resolver para ir a unas primarias, lo que hemos comentado en el programa, sino fundamentalmente recuperar la esencia de la democracia plural.